Bueno, acompáñeme porque ya lo tengo conmigo a Jorge Elbaum. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Gracias estás? por la invitación. Bueno, sociólogo, sos doctor en ciencias económicas, sos periodista, sos escritor, sos muchas cosas. Supongo que sos alguien también que tiene una idea de esto que hablábamos, ¿no? De la desigualdad, de cómo se ha hecho un lugar en la sociedad argentina hace muchas décadas ya, pero cómo se ha profundizado esta situación en los últimos años. Sí, un proceso que efectivamente lo veo históricamente, Sí. ¿no? La realidad es que hay proyectos políticos en la historia de nuestro país que propendieron, intentaron de alguna manera acercar a distintos sectores sociales, a cortar la brecha, y hubo proyectos como el actual que la ensanchan. Y yo creo que ahí está un gran tema también, retomo una cosa que decías Sí. vos con respecto a la novela, ¿no? La construcción de una conciencia crítica en relación a situaciones que, bueno, la realidad es que venimos en los últimos años de un proyecto político que se le dijo a la sociedad que se iba a terminar con la pobreza, y que los proyectos económicos que desarrolló eran contrarios efectivamente a esa posibilidad, ¿no? Y yo creo que ahí hay que ver cómo se construye ciudadanía, una conciencia crítica para poder poner en evidencia que el neoliberalismo, que solamente para mucha gente es solo una palabra, porque en realidad supone básicamente la creencia de que un Estado más chico y ricos más ricos Sí. van de alguna manera a generar menores niveles de pobreza. Y eso, desde que se puso en práctica en Chile en 1973, en Argentina en el 76, en Gran Bretaña en los 80 y con Reagan también por esa época, lo que hicieron fue exactamente lo contrario. Entonces, más allá de lo que se diga, lo que hay que ver son los proyectos políticos, las medidas económicas, a dónde llevan. Bueno, nos han llevado a acrecentar estos niveles de desigualdad que se fueron forjando en Argentina a partir básicamente de la dictadura militar. ¿Qué pensás en términos quizás filosóficos, no sé si llamarlo filosófico, me parece un exceso, como decía Borges, de algunas cosas, lo que propone el gobierno, estas ideas que siempre están omnipresentes en los discursos, que es o que hay que esperar un determinado periodo de tiempo porque de alguna forma todavía no dio resultado lo que se puso en marcha, o que hay un crecimiento invisible que no estamos viendo, pero que ellos sí están viendo, o directamente la posibilidad de que, que la Argentina esté enfrentando en este momento una situación muy complicada, pero eso tiene como causa nada que de alguna manera lo circunscriba directamente a las decisiones que ha tomado el gobierno, sino que son fenómenos externos, etcétera, etcétera. Digo, No, yo en principio coincido que hay una filosofía, hay una impronta ¿Sí? filosófica, por supuesto, en cada concepción del mundo hay una idea, digamos, un modus operandi mental, una estructura del pensamiento. Bueno, en el caso del neoliberalismo, básicamente tiene como sustento algo que es ahistórico. Es decir, si uno mira para atrás en la historia de la humanidad y uno le pide a un neoliberal, bueno, decime en qué momento ese proyecto que ustedes consideran que puede funcionar en Argentina funcionó en algún lado y generó menores niveles de desigualdad. No existe. Justamente lo contrario, digamos, el keynesianismo, los 30 gloriosos que fueron posteriores, los 30 años gloriosos que fueron posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que fueron una etapa básicamente de distribución de la riqueza. El estado de bienestar. El estado de bienestar, claro, de achicamiento, si se quiere, de los niveles de desigualdad, bueno, fue de alguna manera suplantado por el modelo liberal. ¿Por qué? Porque evidentemente no estaba de acuerdo con la equidad. Tenía que buscar alguna manera que de alguna manera permitiese generar desocupación, por ejemplo, para actualizar los niveles de ganancia, para ensancharlos, etcétera. La realidad objetiva que lo que estamos viendo es que nunca en la historia de los últimos 60 años, 50 años, el neoliberalismo ha generado menos pobres. Siempre ha generado más pobres y ha generado más ricos y más enriquecidos. Entonces, digo, desde un punto de vista histórico, me parece que hay que mirar para atrás y ver que alguien que le pregunte, ¿en dónde el neoliberalismo ha sido exitoso? En ningún lado. ¿Por qué lo va a hacer en Argentina? Ahora, en Argentina tampoco lo fue, porque el neoliberalismo se integró a partir del año 1975, con el Rodrigazo, si se quiere, pero fundamentalmente con la dictadura militar, y generó, además de un genocidio, por supuesto, que necesitó para romper las redes sociales, sindicales, culturales, intelectuales, que permitían un estado de bienestar, bueno, implicó una ampliación de la pobreza, de la marginalidad y la precarización, que
en algún momento, sobre todo en los últimos 10, 15 años, intentó reducir y que sin embargo no se pudo. Quiero invitarte a que analicemos juntos algunas frases del día, algunos conceptos. Hoy fue un día, bueno, es el Día de la Lealtad. Al mismo tiempo también hay varios referentes del gobierno que se manifestaron, que hablaron, el propio presidente de la Nación. En este caso vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner hoy en La Pampa. Una sola aclaración acá. Primero, miren qué poncho pampeano. Me lo regaló el gobernador. Es de una artesana pampeana, Elvira se llama. Y la verdad es que nunca me mandó ni él ni nadie a lavar los platos. Ni él ni nadie. Pese a que hay mucho machirulo suelto últimamente. Bueno, la mención un poco solapada, un poco no, de la frase del presidente de los últimos días, ¿no? No, que creo que remite a un tema que en nuestra sociedad, sobre todo en los últimos 20 aos, es una emergencia clave y que es el tema de género, ¿no? Uh-huh. La realidad es que el presidente, en una frase que en realidad yo creo que coincide específicamente con su idiosincrasia, dijo que darle la economía argentina a una mujer es generar un desastre. Bueno, esa es la impronta también filosófica, conceptual, incorporada que tiene cierta derecha argentina, que trata de disimular en un país como este que los pañuelos verdes y el Me Too y la lucha contra el patriarcado tiene un elemento central. Bueno, me parece que la referencia en este caso de Cristina Fernández de Kirchner frente a eso que aparece como una permanente muestra de patriarcado, me parece que es un cuestionamiento válido y que nos hace reflexionar a todos los varones, sobre todo en la sociedad, acerca del lugar de la mujer. Bueno, más aún cuando hemos tenido una presidenta 8 años mujer, ¿no? ¿Lo escuchamos, Alberto Fernández? Vamos. Es que de una vez por todas la Argentina deje de caerse, que es lo que pasa cada vez que estos llegan al poder. Pasa que periódicamente se nos cruzan en nuestras vidas, llegan al poder y destruyen todo lo construido. Y después nos dicen que la Argentina tiene un problema cíclico, que cada 10 años tropieza con la misma piedra. Las piedras son ellos, ellos son los que se nos cruzan y ellos son los que nos hacen padecer. Y yo espero, argentinos y argentinas, que esta vez hayamos aprendido, que hayamos entendido que la política no es prepararse haciendo coachings para mostrarse frente a una cámara diciendo lo que la gente quiere oír. La política, entiéndalo, presidente, exige no mentirle a la gente, exige comprometerse con la gente. Bueno, una mención, creo yo, que se reitera en este caso a partir de las definiciones del propio Alberto Fernández el último domingo en el debate también, ¿no? Donde empieza el debate diciendo, bueno, hay una persona que está aquí, hay otra que está sentada, pero hay una que está aquí que le mintió a la gente. Sí, que tiene que ver con que efectivamente el neoliberalismo no tiene tanto lugar en la cultura política de Argentina. Si llegó, en el 2015 fue a partir básicamente de un fraude. De un fraude electoral en el cual el actual presidente les dijo que iba a reducir la pobreza, que iba a quitar los impuestos a las ganancias, que no iba a sacarle la computadora a los chicos, que no iba a quitarle fútbol para todos, que no iba a quitarle derechos. Es decir, tuvo que hacer eso porque la sociedad argentina, a partir básicamente del último siglo, ha desarrollado ciertos anticuerpos importantes, yo creo que se deben al 17 de octubre, teniendo en cuenta la fecha de hoy, o del Cordobazo, y de muchas luchas sociales, gremiales y sindicales que han construido como mínimo ciertos anticuerpos que impiden que se los pueda engañar fácilmente. La realidad objetiva es que hay que ponerle toda la responsabilidad al actual presidente de haber hecho una farsa electoral y haberle mentido a la sociedad, cosa que ahora empieza a ponerse en evidencia a partir de un endeudamiento exorbitante. Pensemos, no sé si la gente entiende la dimensión de esto. Nosotros teníamos en el 2015 el 30% de nuestro PBI en una deuda
y hoy tenemos el 100%. Y esto implica, no es solamente plata que vamos a tener que pagar, esto implica menos salarios para los docentes, implica menos posibilidad del Estado en invertir en infraestructura, implica, digamos, acogota a la sociedad argentina, y la gente tiene que entender que eso lo hizo alguien que efectivamente cree que endeudarse, como lo dijo Duhovne en algún momento, es algo bueno. Y sobre todo con aquellos que, como en el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitre, van a venir a degüello, van a intentar limar el próximo gobierno nacional y popular para intentar de que, obviamente, coarte y que no pueda terminar como corresponde su mandato. Sí, eso es interesante lo que estás mencionando también, porque hay quienes miran esto como un capítulo que se cierra en términos generales, y es que efectivamente las encuestas anticipan y ese resultado termina dándose. Yo creo que no, creo que si no entiendo mal lo que vos planteás es, bueno, acá hubo un ciclo donde hay sectores que se fortalecieron muchísimo y esos sectores van a permanecer fuertes de aquí en adelante y obviamente van a salir a pujar en un escenario donde obviamente siempre la discusión tiene que ver con la distribución de la riqueza. Para mí esa es la grieta, digamos, no hay ninguna otra grieta. Digamos, sí, ahí hay un tema chiquito que a mí sí, últimamente me interesa profundizar. La grieta en la Argentina desde hace 2 siglos es entre el 1% de la sociedad y el 99%. Lo que pasa es que ese 1%... Pero no está tan claro eso, ¿no? Porque... No, me parece, esa es una gran confusión y me parece que es complicada. Pareciera que la grieta fuese 30 versus contra 70%. Y no, es 1%, que son los sectores que han, en los últimos 4 años, es decir, no todos fueron perdedores. Se ensanchó la pobreza, se acrecentó la pobreza, pero por ejemplo los sectores financieros han hecho mejores negocios que nunca. Los sectores energéticos, curiosamente vinculados a los CEOs del gobierno, también se han enriquecido. Los sectores mineros se han enriquecido y los sectores básicamente de la exportación de materias primas. Es decir, es una economía y un modelo neoliberal que quiere inserto en la globalidad, y a eso le llaman entrar en el mundo. Y esa es la trampa. Claro. Entrar en el mundo es entrar solamente con productos donde el trabajo no tenga sentido, donde el valor agregado no tenga importancia. Una primarización. Una primarización, claro, pero acá ha habido ganadores, y son esos que vos te referís, que están dentro del 1%, como mucho, podría decir que es un 0,5 en realidad. Bueno, vamos a ver otro fragmento de Cristina Fernández de Kirchner hoy, en este caso sobre el neoliberalismo. A ver. Neoliberalismo nunca más, compatriotas, en nuestro país. La verdad que esta es la tercera experiencia neoliberal que sufre el pueblo argentino. Hablan de 80 años. Bueno, quiero notificarlos a los que hablan de 80 años que los únicos periodos de desendeudamiento del país ha sido de los gobiernos nacionales, populares y democráticos. No perdamos el tiempo y tengamos la serenidad y sobre todo el amor que va a exigir la reconstrucción de lo que se ha destruido. Bueno, ahí la mención de la cuestión neoliberal, ¿no? Quiero preguntarte, Jorge, por la justicia y un momento bastante particular. Yo a veces a lo que ha pasado con la justicia lo llamo estado de excepción, porque hay un sector de la justicia, es un sector nada más, ¿no? Que en algún punto ha suspendido determinado tipo de garantías y de derechos, y donde la prisión preventiva ha sido utilizada casi, digamos, por afuera de lo que habitualmente era la doctrina. Entonces uno dice, bueno, hay como una especie de estado de excepción. En ese contexto, quiero preguntarte un poquito cuál es tu mirada con respecto a este proceso. Bueno, en estos últimos 4 años hubo un dispositivo institucionalizado de persecución a aquellos que se enfrentaban al neoliberalismo o habían sido parte en el gobierno anterior de un proyecto de integración regional, básicamente, y de articulación para reducir la pobreza e integrar a la sociedad argentina. Ha habido un dispositivo, cosa que se ve claramente ahora cuando las mismas fracciones, coincido con vos, del Poder Judicial, básicamente de Comodoro Pro, lo que hacen ahora ante la situación de la evidencia que supone poner blanco sobre negro en el futuro lo que han hecho, tratan de disimular y empiezan a liberar presos con la misma facilidad vergonzosa que pusieron gente en prisión. Yo creo que hay un problema muy grave. Si la sociedad
no cree en la justicia, y sobre todo la justicia federal, que es un sector muy importante, estamos en un problema grave, y yo creo que nos tenemos que replantear como sociedad, adultamente, qué va a hacer la sociedad digo, por ejemplo, para dar un ejemplo, en Estados Unidos, que admira tanto a los neoliberales locales, se vota a los fiscales, ¿no? Por voto universal, por condado, por distrito. Acá uno diría una cosa así, es un escándalo, parece. Y sin embargo ahí hace 150 años que se votan los fiscales, ¿no es cierto? Y digo, hay un montón de elementos que hay que rever y que algunos de los cuales intenté comentar en el libro que tenés. Tengo 30 segundos más, pero no quiero dejar de mostrar. Se llama Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte. A ver, diré si lo podemos tomar, no sé si con la grúa, aquí está. No, y ahí hago referencia específicamente a dos capítulos a la temática judicial, al rol de la derecha de la colectividad judía, al tema básicamente del memorándum y a las persecuciones que ha existido estos años, sobre todo utilizando el caso Nisman y el caso de la denuncia de Nisman durante 4 años, cada 3 meses, para ponerlo sobre la mesa y ocultar lo que realmente estaban haciendo, que es este proyecto económico que estamos viviendo ahora sus consecuencias. Jorge Oliva, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Muy invitación. amable.